esa es la que me encanta, esa ventana. Lo más que le pongo porque no se metan muchos animalitos. Y no entra la ceniza, porque se estuvo quemando la caña ahí abajo y entraba, fíjate, ayer había ceniza aquí. Bueno. ¿Te puedo grabar? Finalmente, Esta cosa. este lugar es muy importante históricamente. Llegó Alonso de Ábalos aquí por ahí de 1526, obviamente con un grupo de evangelizadores, te puedes imaginar un poquito de esa época, y encontraron que aquí exactamente era un área de hábitat de los indígenas. Quizás estamos sobre una yacata, que era una especie de media luna del área de Michoacán, y aquí era su centro ceremonial de los indígenas. Entonces narra el libro La Gran Propiedad, que publicó el INAH y la Conaculta, que los indígenas hicieron fiesta cuando llegaron los conquistadores. Fíjate qué curioso. En lugar de guerra, de pleito, como en todas las demás áreas, aquí fue una fiesta enorme el que llegaran los españoles. Entonces, a él le gustó mucho esta zona porque yo quiero pensar que en aquel tiempo, pues todo esto era un hábitat natural, ¿no? Con los indígenas, y entonces le encantó el área, porque aquí había un cenote de agua que nacía ahí, precioso, el lugar aquí enfrente, donde está la huerta, y el río aquí a unos metros, y entonces cascadas por acá que bajaban del cerro. Pues yo quiero pensar que eso los motivó, y le pidió al rey que le donara en esta área. Entonces de ahí nace la leyenda, y bueno, la historia en sí de la provincia de Ábalos, que le nombró así a toda esta zona. Y fíjate lo curioso, durante muchísimos años estuvo abandonado. Los monjes jesuitas aquí adquirieron en 1700 esta propiedad y la convirtieron en un monasterio. Entonces hay modificaciones de áreas como esto, que ya es una modificación de los monjes, para hacerlo como un claustro. Te fijas, está un poco tapiado por áreas, para que se hiciera un lugar oscuro, así como para reflexión, etc. Oración. En oración, exactamente. Entonces, llego a ese punto y me regreso porque finalmente este lugar adquirió muchísima fuerza económica en aquella época porque explotaban las minas de oro que están en la Meca. Era parte de aquí. O sea, la gran propiedad eran como 200,000 hectáreas, mira, los límites. Que Sayula, que Tequila por acá, la laguna de Chapala, el lago de Chapala, perdón, era el límite de esta propiedad. Entonces, pues obviamente había codicia por el oro. El rey les pidió a los monjes jesuitas que siguieran enviando oro como mandaban los tributos los españoles, que ellos les designaban acá áreas, las mercedes de tierra que le llamaban en aquel tiempo. Y los monjes jesuitas se negaron a mandar oro, porque dijeron que ellos habían adquirido esta propiedad, no se las donaron, a ellos no les regalaron nada. Entonces el rey se enfureció y extraditó a los monjes a España. A grandes rasgos esa es la historia de lo que pasó aquí. Quedó abandonado, imagínate tú, desde 1767. ¿Qué pasó? Que se fue borrando esa historia de la hacienda de Alonso de Ábalos. Se llamaba Arquillos, aquí, por eso hicimos los Arquillos de nuevo ahí. Se llamaba Arquillos, ese fue el primer nombre que tuvo, según ese libro. Y finalmente, después de ser Arquillos, se convirtió en el monasterio de Santa Clara de la Sauceda. Ya se fue su nombre oficial por el cerro que se llama Santa Clara aquí enfrente. Y después de ese auge tan valioso que tuvo de la riqueza y de la producción, y que había, en el libro narra que trajeron negros a trabajar las tierras para enseñar a los indígenas a cultivar y todo ese proceso, ¿no? Y la construcción también. Si tú lo ves, es construcción de piedra, pero es una técnica muy de los indígenas. Todos los muros originales es una técnica muy de los indígenas, que en ese tiempo pues así construían. Esto hicieron ya como un invento de los españoles, que con piedra construyeran algo de estilo español, ¿no? Colonial, obviamente. No es una construcción bonita, si tú lo ves así fríamente, no está simétrica, no está como no muy planeado quizás, pero finalmente, bueno, fue la primera hacienda que construyeron en Occidente
los españoles. Los jesuitas, en este No, caso. los españoles. Los O sea, cuando llegó Alonso de Ábalos, obviamente los jesuitas llegaron después, pero él traía evangelizadores con él, que eran monjes de Gante, de Bélgica. Ellos son los de la primera etapa. Hemos encontrado cosas de los benedictinos aquí, cosas que dejaron pues de ese paso por su proceso que estuvieron acá. Y bueno, finalmente, te digo, estuvo abandonado tantos años que a mí de chiquito me llamaba mucho la atención venir. Hay muchas leyendas, y a mí siempre me llamó la atención eso, que habría cosas que descubrir y había muchas cosas que encontrabas enterradas y bueno, había una gran, de pronto había muchas leyendas, pero también había muchas cosas como ocultas de este lugar que prácticamente nadie sabíamos. Entonces digo, el doctor Roberto